Entonces, teorema de Pitágoras se usan en los triángulos rectángulos. Y entonces, por ejemplo, tenemos ABC. Y este es, por ejemplo, pongamos que este es A, este es B y este es C. Entonces siempre la hipotenusa del que está al frente 90, ¿cierto? Esa es la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Y cómo sería el teorema de Pitágoras de acuerdo a los lados que yo puse? A la broma, pero no sé, no. ¿Cierto? Ya. Eso es teorema de Pitágoras y cosa importante saber identificar la hipotenusa porque acuérdense que los dibujos no están en escala, entonces la forma, por supuesto la hipotenusa es el más grande, pero a veces los dibujos no están en escala, entonces lo que orienta la hipotenusa es el que está al frente 90. Eh, ya, entonces, ¿se acuerdan que había una forma fácil de hacer Pitágoras? O sea, Ah, sí, los tríos pitagóricos. Ya, vamos entonces a ver. Estoy entonces, viendo uno, vamos a anotar los tríos pitagóricos. Vamos a escribir. Entonces, ahí ves cómo son los catetos. Esa es la hipotenusa. Vamos a la hipotenusa. Ya, 3 4 5 más, ¿cierto? Ya. Ah, una cosa que es importante, aparte de 3 4 5 son los múltiplos de eso. Por ejemplo, podría ser por 2 eso, 6 8 10. Podría ser por 3 9 12 15, etcétera, ¿cierto? eso. ¿Me pescaron esos chicos que también pueden ser los Sí, múltiplos? Ya, sí. ok. Lo Ya, que alguien todo sabe. por dónde. Claro, los múltiplos de. O sea, si ustedes multiplican todo eso, por ejemplo, por 10, 30 40 50 también sería un trío pitagórico. Este es el que más se usa. El S. ¿Y al cuadrado no sirve? ¿Cómo se? No, mal cuadrado. ¿Que todo está al cuadrado? No No, hay. no, no, tiene que ser múltiplos, no al cuadrado. No hay 16 25, no, no funciona. No. Eh, se los voy a poner en el orden de importancia. El 3 4 5 por supuesto, es el más importante. Después 5 12 13. 8 15 y 7. Y múltiplos de 5 12 13, ¿no? ¿Cómo, perdón? Múltiplos de 5 12 y 13, ¿no? Sí, también Ya, todos son los múltiplos de múltiplos, sí, todos valen con los múltiplos. Y el otro que 7 24 25. Yo diría que con los dos primeros están, pero igual apréndanse los otros por si acaso. ¿Ya? El 1 y el 2 aparecen habitualmente, el 3 a veces y este casi nunca. ¿Ya? igual uno, que no es, muchas veces que lo ponen como por el pie, como solamente va a confundir. Claro, claro, pero hay que tenerla clara, ¿no? Hay que tener clara sobre todo el 3 4 5 y a partir de eso, obviamente los tríos pitagóricos no es que vayan a saber más con los tríos pitagóricos, pero le ahorra un montón de tiempo. ¿Cierto? Entonces, eso. Ya, para que practiquemos eso, página. ¿Cuál es la página del ejercicio? Me pillaron. ¿Copiaron, cierto? Ah, falta tomar. Ustedes me dicen cuál es la página del ejercicio para no me acuerdo dónde empieza. Ahí está, esa es La 8. la 8. Página 8 completita. Para que me cuente. Ojalá usando tríos pitagóricos para que se vayan acostumbrando cuando se pueda, obviamente. Y de esa página creo que la uno es la más difícil, así que puedes partir por donde quieras. La 1 es 95. O sea, creo yo, no sé, por lo que me acuerdo. La suma de todos los trazos. Todas las líneas, las que van por fuera, las que van por dentro, las Ah, figuras, etcétera. Que no es el perímetro, ¿cierto? sí, Eso esa hay que, es tener- como mi duda. eso hay que tenerlo claro, que no es el perímetro.
¿Ustedes tuvieron ensayo en el colegio, no? ¿No? ¿Cómo le fue? Bien. 60, 60 cuántos. ¿60 de 60? No, no, a mí me equivoqué, por ejemplo, me equivoqué en puras tonteras. Tengo una mala que es, te preguntaban sobre cuál fue el clima, la menos variación de clima que tuvo Ya, en un día. con los diferentes pueblos. Ya, Y yo puse la mayor, porque en una parte decía máximo y mínimo, no sé por qué me quedé haciendo con el máximo y puse en vez del menor, que era obvio, porque era mucho más chico, ya. puse el mayor. Ya. Me equivoqué en una parte... ¿Pero te acordáis el número de buenas que sacaste? Para tenerlo en mi cabeza. 42. 40. No, ¿No te acordáis? Ok. creo que tuve como... No sé si tuve 60 o 58. No por voy. ahí. ¿Pero de 60 o de No, 65? 65. 58. Sí. Está bueno. Como 58. De 60. De 65. 58 y 65. ¿Será? Sí. 910 puntos. No, pues porque está en escala de 65. Ah, ya, bueno. Igual, como. No, igual, si suponte que tuviera mala suerte, les contáis 5 pilotos, Sí. es como hubiese sacado 53, 60. Ahí En el sí. peor de los casos. Ahí he hecho un ensayo de uno, pero real. Estos fueron como un ensayo real. Como se ve una... Sí, pues eso es lo es que los Denver son mucho más Son fáciles. pues. mucho más fáciles. Mucho. Ya, ¿en serio? Ahí, mucho más fáciles. Mucho. Mucho. Se hizo uno ayer, antes de ayer, pero el día. No, son imposibles. Entonces ahí llorando. Sí, no, que son. El peor día no se parece en nada a la prueba. No, pero terrible. Sí, sí, cacho, pues. Sí. O sea, más de 40 ojalá. ¿No? Y después vaya a estar a la maestro, ¿no? Y a hacer lo más fácil del mundo. Consúltate que no te pasa lo mismo que a mí, aparte yo no partí sé raíz, me quedo 9 cuartos y tenía que ser de raíz, hice 3 cuartos en vez de 3 medios. Sí, de hecho. Tienes que enfocarte, básicamente, todo lo hay a hacer. Pero hiciste un ensayo de Endre. El ensayo de Endre sería ahí. Sí, sí, sí. Sí, esos los Denver son los verdaderos. Ojalá, si no Muy lo fácil. fácil. Sí, sí, no, si los del Denver son mucho más fácil. Y se van a dar cuenta que después se van a equivocar no porque no sepan, sino que porque leen mal. Esa es la que siempre se... Es muy raro que se equivoquen porque no saben, en verdad. Digan por leer mal. ¿Tú sacaste 42, Tomás? Ya, lo van a tener en mente. ¿Y en su Goku? Ah, ya. Dicho. ¿Y Martín saben cuánto sacó? Ya, ok, yo le pregunto después. Ya, chicos, ¿estamos con cómo vamos están avanzando? ¿Hasta igual no? Toda la página. Ah, ya. Sí, vamos a hacer con la otra si no hay problema con eso. O sea, no sé, a ver, ¿cómo van? Ale falta. Vamos a hacer con la otra si hay algún concepto que no sabéis, me tenéis que contar. Porque hay cosas que tenemos que ver, por ejemplo, los tipos de triángulos, cómo se clasifican. Ay, a mí en todo caso me faltó estudiar, me di cuenta en un ensayo que es lo que ya pasamos, la como ecuación y la cuestión es que, por ejemplo, tiene que ser 3t más 4 igual más 4r, o sea, no. 3a Sistemas de más ecuaciones. 4b, sistema de ecuaciones, eso. Ya, y no. No, al final no estuve, bueno, al final me acordé cómo hacerlo, pero me costó demasiado Ah, acordar. entonces hay que practicar. Bueno, cuando terminemos, vamos a practicar harto eso. O sea, después de que terminemos la materia, el desafío es hacer ejercicios difíciles y leer bien. Al otro lado. ¿Cómo hay más? De acuerdo. ¿De acuerdo?
Eso, toma cuando estés listo. ¿Está ahí? Algo está haciendo mal. ¿En cuál? ¿La última? No, en general. Pero me como en general, antes que contarme. Espérame, ¿te salió la 1? No, La 1 es la más. Y espera, ¿la 2 te salió? no la voy a ver. Préstame para acá. Préstame. Algo estoy haciendo mal. Sí. Uno de los días. No lo tengo. Estoy haciendo mal el Pitágoras, po. Es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, acá, ¿quién es la hipotenusa en ese triángulo? Ese triángulo, ¿quién es la hipotenusa? ¿Ah? Aquí es. No, pues, ¿dónde está el 90 ahí? Marca el 90. No, te. Entonces tiene que estar el 13 es la hipotenusa, porque está al frente del 90. No, Y, te. sí, pues. Por eso está saliendo mal, pues. Porque está usando el 13 como si fuera cateto. Es la hipotenusa. Ya. Entonces, mientras tanto, avancen ustedes para que esperemos al tomar. Pueden hacer, mientras tanto, hagan la 18 y la 19 mientras tanto. 18 y 19 para que tengamos todo más o menos a la par. No. ¿Cómo ahí, Vicenta? La 19. La 19, ya, ok. ¿Cómo te va a ir, Max? ¿En cuál va a ir? 19. Ya, ok. ¿Todo bien? Bueno, ¿Te dio tomado, no? ya se llama. La 1 te falta nomás, y la 2 y la 3 están listas. Dale. Me dices si está ahí con la 1. Este es la grandeza. A ver, déjame ver. No, pero acá, mira. Tiro pitagórico. ¿Cuánto vale ese mirando ese? 5 qué? 5K. Y ahora mi otro. Y ahí te vale 5, ¿no? O sea, 15. Entonces por un lado vale 5K y el otro vale 15.
Ya, mira, ahora lo voy a hacer acá contigo. Ya, mira, entonces, para que lo veáis la... Ya, entonces, este que está acá, por trío pitagóricos es 3K, 4K, vale 5K, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora si nos fijamos en el triángulo este que está acá, por trío pitagórico, ¿cuánto debería valer también ese? 15. ¿Sé cuánto vale el K para que esto calce? Da igual 3. Por lo tanto, este vale 3 por 3, 9. 3 por, o sea, 4 por 3, 12. Y tienes que sumar todos los trazos, incluso el de adentro, porque te dice la suma de todos los trazos. Ya, entonces ahí corrige la no sé dónde tiene espacio. Y está ahí listo. Estamos aprendiendo, así que tranquilo. Ya. ¿Le salió la 19 a usted o no? No. ¿Por qué no le sale? ¿Y tú, Max? Una raíz de 75. Ya, pues, pero tienes que componerlo. Sí, sí, claro. Ya. ¿Cómo compone? ¿Mm? Si no mirar el 5 de uno. Ya, pero se... ¿Cómo es el área de un triángulo? Ah, ¿cuál será el triángulo? Sí, no, igual. Ya, eso tienen que usar. Y el raíz 75, que es este, creo, No tiene pregunta. tienen que descomponerlo primero. ¿Ya? ¿Qué le pasa? O sea, termínenlo mientras tanto, o lo hacen después. Entonces, yo voy a dedicarme a hacer lo que viene ahora y después lo terminan después si quieren, pero seguimos con clasificación de triángulos. Ya. Hay dos formas de clasificar los triángulos. ¿Cuánto digo? ¿Cómo ven, chicos? Ya, hay dos formas de clasificar los triángulos. Una es según ángulos. Y esta es la menos importante, pero igual se la tienen que saber. Según ángulos. Que se dice. Entonces están los triángulos acutángulos. ¿Saben alguno de ustedes qué es lo que es cada cosa? El triángulo rectángulo. No, el acutángulo Ah, creo que era como muy delgado, así, como, Muy delgado. ¿Sabes? como Obtusángulo. menos de 90, o sea, así. Prueba. Bueno, no está más. Entonces, acá en el acutángulo, todos los ángulos en el triángulo, todos los ángulos en el triángulo, si le pongo son agudos, ¿entienden lo que es agudo, no? Sí, sí, sí. En el triángulo son agudos. ¿Qué sale al principio? El 1 se... Acutángulo, No, no, el según ángulos, Ah, ya sé. según ángulo, entonces, en el acutángulo todos los ángulos en el triángulo son agudos. O sea, y le pongo entre paréntesis qué significa ser agudo, es que es menor que 90 grados. ¿Cierto? Cuando es rectángulo, No le damos una cara. hay un ángulo de 90 grados. Hay un ángulo de 90 grados. ¿Y cuándo es obtusángulo? Hay un ángulo de mayor que 90 y menor que. Hay un ángulo entre 90 y 180 grados. Y esto es importante porque después vamos a dibujar la altura. Cuando dibujamos la altura, que nos va a servir para sacar el área, hay como tres casos distintos de altura, entonces eso lo tenemos que ver. ¿Qué otra clasificación de triángulo ustedes conocen? Isósceles. ¿Qué más? Espérate, en el acutángulo no todos los ángulos son de Equilátero. ¿Todos los ángulos son? Sí, todos los ángulos son de menos de 90. Sí. Sí, pues. Entonces, ¿cómo era cuando teníais dos menos de 90 y uno tus ángulos? No son los ángulos. Por ejemplo, 30, 30, 120, por este tipo de cosas. ¿Ya? Ya, entonces la otra clasificación es según lados y ángulos. Según lados y ángulos. Entonces ahí está el triángulo, ¿no se acuerdan? ¿Escaleno le suena? Sí, sí, no. Ya, el escaleno es el que tiene todos los lados diferentes, todos los ángulos y lados diferentes. Todos los ángulos y lados distintos. Ya. ¿Cuál más? Tú dijiste Max. ¿Cuál dijiste? Isósceles, ¿cierto? Ya. El isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto.
iguales ¿Dónde igual en el y uno distinto. Ahí, entre paréntesis, les pongo que el lado distinto, ese lado distinto se le dice base. Cuando hablen de base, están hablando del lado distinto cuando hablan de isósceles. Y dos ángulos iguales y uno distinto. Cosa importante, cuando tengan un triángulo isósceles, uno se podría preguntar dónde están los ángulos iguales y tiene que pasar lo siguiente. Por ejemplo, si los lados iguales son AC con BC, los ángulos iguales tienen que estar en el lado que es diferente. Ese es igual con ese. Entonces, los ángulos que son iguales están en el lado diferente. ¿Está claro? En la base. Eso es para el isósceles. ¿Claro? Me falta el equilátero, pero lo dejo anotar mientras tanto. Tenemos que ver el equilátero, tenemos que ver qué son las alturas y de ahí retomamos los ejercicios. Vamos, falta el equilátero. Entonces, el equilátero, ¿qué pasa con el equilátero? ¿Y qué más? número 60. Ya, todos los ángulos iguales. Todos los ángulos iguales y todo mide 60 grados, como dijiste tú, Tomás, y todos los lados iguales. Cuando nos dicen un triángulo equilátero, nos dan mucha información, porque nos dan tres lados iguales y nos dan tres ángulos iguales, entonces, triángulo 60. Entonces, eso. Vamos a ver alturas en un triángulo. Entonces, primero tenemos que definir qué es una altura. ¿Alguien sabe qué es lo que es una altura? La diferencia entre la distancia entre la base y la punta. ¿Cómo se llama la punta? La parte más, No necesariamente. o sea, la parte por extremo. Ya, déjame saber el nombre usted ya. Déjenme. Primero vamos a escribir. Entonces ustedes tienen un triángulo. Pongamos un triángulo así. Entonces estos puntitos son vértices, se llama eso. ¿Ya? Eso. Esos son los vértices. Entonces, pero la primera pregunta es ¿cuántas alturas tiene un triángulo? Tres, ¿por cierto? Entonces tienen la más obvia que es, acuérdense, parten de un vértice y tiene que caer, entre comillas, en el lado opuesto. Ahí vamos a corregir eso un poquito. Entonces después, acá, por ejemplo, más o menos sería así. ¿Ya? Esa es la idea. Y la otra sería así. Déjame con otro color. Eso es una bisectriz, ¿no? No, no una bisectriz. La bisectriz es distinta. Para que corte el ángulo en dos. Sí, pero no, y dos iguales. Entonces, pero no funciona igual que la altura. Ya, entonces, esa sería la altura en un triángulo ocutángulo. Lo voy a poner acá. Espera, vamos a poner acá. Esa sería todavía no lo hemos definido. Entre alturas en un triángulo acutángulo. O sea, en un triángulo acutángulo es súper fácil dibujar la altura. Todas quedan adentro de la figura. Y la definición de una altura en general es un segmento. ¿Dónde parte? Que parte en un... ¿Cómo se llama el lugar donde partía? Más. Acá, ¿cómo se llama ese puntito? Un vértice. En un vértice. ¿Y cae dónde? En un lado. En el lado opuesto. En el lado. Ahí falta algo. Ahí está el lado opuesto. Eh, Opuesto. No, No. pero, o sea. Sí, eso también, pero falta algo más. No. En 90 grados. En el lado opuesto o prolongación. Y después vamos a ver por qué tiene que ser así. Pero no para este caso, en este caso es normal. Entonces, una altura de un segmento que parte en un vértice y cae en el lado opuesto o prolongación en 90 grados. Y en el triángulo acutángulo las alturas son las que dibujamos ahí. Y digamos que no tiene ninguna ni nada especial.
Una pregunta importante que todo el mundo cree. ¿Las alturas caen en la mitad del lado? No, no sé. No siempre, ¿cierto? ¿Habrá algún triángulo que caiga en la mitad? Sí. ¿En cuál? El isósceles y el. ¿Cómo se llama? O sea, no todas. En el equilátero, El equilátero. ¿ya? Y la isósceles cada uno. En una, ¿cierto? Entonces, en los únicos casos, entonces observación. Ah, no, eso la buena al final, después de esa observación, perdón. ¿Mm? En el equilátero sí cae en la mitad. Y en el isósceles, en uno, el que va hacia la base también cae en la mitad. Entonces la pregunta, ahora sí, ¿cómo será un triángulo rectángulo? ¿Cómo dibujamos la altura? Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo. Vale, A, B y C. Ah, la altura del pelo. Bueno, entonces, si nosotros nos paramos en C, entonces paramos en C, ya, nos paramos en C, hay una altura que es súper fácil de dibujar, que es esa, es más o menos así. Pero, por ejemplo, si nos paramos en B, ¿cómo tiene que ser la altura? Para que caiga en 90. No sé. Tiene que ser tiene que coincidir con el cateto, ¿no? O sea, con el color. Entonces, si se fijan, esta altura que parte de B, la única forma que caiga en 90 acá es que se vaya por el cateto. Tiene que caer en 90. Y, por otro lado, si yo me paro en A, ¿cómo tendría que ser la altura? Para que caiga en 90 en el lado opuesto. No sé. Tiene que irse por acá, ¿no? Entonces, ¿qué particularidad tiene esto? Es que en un triángulo rectángulo, hay dos alturas que coinciden con los catetos. Hay dos alturas que coinciden con los catetos. Entonces, en general, cuando quieran sacar el área de un triángulo rectángulo, ¿quién les conviene tomar de base? Casi siempre. ¿Cómo? Si, por ejemplo, si ustedes tuvieran que sacar el área, Sí. ¿quién les convendría tomar de base? ¿Y quién de altura? Un catito de base y. Claro, porque claro, de base en general es mejor tomar esta, ¿cierto? Porque si esa es la base, ¿quién sería la altura? Esta, ¿no? Casi nunca se toma esa base, porque si toman esa base va a necesitar ese pedacito que no vamos a saber sacarlo. ¿Está claro? Ya. Y el triángulo más raro es el triángulo obtusángulo, porque ahí pasan, se los dibujo porque estos aquí pasan cosas medio como poco intuitivas. Entonces ahí está nuestro ángulo de más de 90. Entonces tenemos A, B y C. Hacemos nuestra altura que es fácil, que es esa. Y esta cosa, o sea, lo alumnos que le he enseñado que vamos en esta materia como que no cascan. ¿Cómo hago la altura del bebé? Hay que hacer dos ángulos rectángulos y. ¿Cómo sería eso? No caché. ¿Cómo se llama? Dos triángulos rectángulos, ¿no? No cacho. No entiendo qué me está diciendo. O sea. Si. Porque el problema es que si yo lo hago así, ¿cuál es el problema si yo estoy haciendo algo así? No caigo en No caigo en 90, ¿cierto? Afuera del triángulo. Claro, entonces lo que tengo que hacer, esta altura se tiene que venir para acá, ¿cierto? Pero no va a caer nunca en 90, entonces tengo que proyectar hacia afuera. Ah. Lo haces con el lápiz mismo morado. Proyecto hacia afuera y ahí queda una altura acá. Esa es la altura del bebé, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado porque esto como que nunca lo ven en los colegios o como que no, o se lo pasaron y no se acuerdan. Entonces hay que tener cuidado que la altura a veces en los triángulos obtusángulos caen por un lugar que ustedes no se imaginan. Entonces pueden estar fuera de la figura. Y, por ejemplo, ¿cómo sería la altura que parte desde A? ¿Cómo la tendría que hacer? Desde ahí hasta donde cae B. ¿Dónde cae B? ¿Dónde? A ver. La proyección. Ahí la proyección. O sea, tenéis que alargar esto, ¿no? Sí. Alargamos esa. Y la altura más o menos caería como por acá, ¿no? Sí, eso tiene pinta, ¿no? Entonces, esa es la altura de Ah, sí. Ahí Sí, ese eso. donde. Fue preguntar que. Ah, que no ¿cómo? voy a Es llegar. que tenéis que caer en 90, pues. Yo pensé que iba a caer aquí, así. No, porque ahí no caí. No, porque ahí no, si pasáis por acá, Ah, no caí en 90 porque ese es obtuso. Sí. Eso tiene que ser por fuera. Entonces, en un triángulo obtusángulo, hay dos alturas que caen fuera. Hay dos alturas que caen fuera. Que caen fuera del triángulo.
del triángulo. ¿Ya? Ese tipo de cosas es importante porque los ejercicios que los pillan es por ese tipo de cosas. O sea, sí, estamos difícil sacar aquí la de es como más. Sí, la vemos es como para abajo nomás, pues, entonces se la imagina. Porque dice horizontal con vertical en 90, pero la otra es como angular, entonces es más difícil. Ya. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver triángulos especiales. Bueno, y obviamente el área de un triángulo va sobre altura partiendo, eso lo tienen que saber. Ya. Y Hay otra fórmula, ¿no? sí, hay dos fórmulas que hay que agregar, pero es para el equilátero. Entonces vamos a anotar eso, por supuesto. Y vamos a agregar dos fórmulas que son importantes. Es que, bueno, el área de un triángulo va sobre altura partido en 2. ¿Qué otra cosa importante? El área de un triángulo equilátero. Por supuesto que para el equilátero también pueden usar esta, pero es más fácil usar esta. Raíz de 3 partido 4 por el lado al cuadrado. Y la altura de un triángulo equilátero es raíz de 3 partido en 2 por el lado. Esas tres fórmulas las vamos a usar. ¿Estamos? Sí. Ya, vamos a la guía entonces. ¿Te moví Max o no? ¿Estáis copiando todavía? No, todo bien. Ya, de la guía. Ejercicio 8. 8, el 9 es interesante. 8, 9. El 11 para más ratito, pero eso está bueno. El 8, 9. La fórmula era para equilátero. 8, 9 y 6. Sí, para que la plata abajo. 8, 9 y 6. Entonces, ejercicio. Ahí te dije por si te falta algo más. Ejercicio 8, 9 y 6. Pero el triángulo también sirve el base por altura de 2. Sí, ese es para todo.
¿Están en la 8 o alguien pasó a la 9? Sí, no. Yo acabo de saber más. No, están en la 9 No, ya. estoy seguro la 8. Cero seguro. Ya. Hay que tener claras las cosas en un octusángulo y listo, ¿no? Usas una base en un octusángulo. ¿Quién sería la altura? Listo. En la 9 AC es un 8, ¿cierto? Así. ¿Ya? Sí. Ese ejercicio a mucha gente le cuesta. ¿Sacaste la 8 tomado, no? Veámosla. Ya. ¿Sacaste el lado tomado? Ahí ya tengo eso. 10, ¿cierto? Entonces, si tú tomas este como base, esto como base, ¿de qué vértice tendría que venir la altura del triángulo? Que no está entendiendo con de ángulos. O sea, esta es la base, entonces la altura tiene que venir de acá, ¿no? Del lado al frente. Entonces, como este triángulo es obtusángulo, eso es lo que hay que tener más claro en esta cosa. Si toman una base, el triángulo tiene que venir del otro vértice. Pero este triángulo es obtusángulo, entonces la altura no puede venir por acá, tiene que venir por afuera. Tiene que ser esto. Y ese lado tú lo tienes, ese que está en rojo. ¿Cuánto mide eso? ¿Con qué cosa va a calzar? Con 10. Con el lado del triángulo, o sea, el cuadrado. Y está listo. Base por altura. Pero hay que tener claro. Ya, vamos con la 9. La 9 se hace en 3 líneas o 2 líneas, pero no, es decir, mucha gente no se le ocurre, así que vamos con eso.
¿Salió? Buena. Pero de un grupo estuvieron ahí como 10 minutos y no sacaron. Eso. No sé, está mal. Está entretenido. Ya, excelente. 16 le hiciste, le 16 entonces más claro, ¿no? 16. 8, 9, 16. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Para la 9. Sí, pero no es necesario, la verdad. Esa forma en la que tú estás diciendo se llama el teorema de Euclides. Pero no es necesario, o sea, hacerlo. De hecho no entra, pero hay que usarlo con eso. Pero no es necesario. Pero nada que sí. No, sí, es que se salen dos pasos. Lo que hay que tener clara es como la pista, es como cómo se puede calcular el área en un triángulo. Si ustedes lo calculan de una forma, después lo calculan de otra forma, debería dar lo mismo, ¿cierto? Ya, eso es lo que hay que hacer. Es como calcular el área de una forma, calcular el área de otra forma, va a quedar ahí, entre medio la incógnita va a quedar, y ahí lo iguala. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hagámoslo para que no se queden pegados. Ya, la 9, sacaron algo de la 9, ¿no? Me imagino que sacaron la hipotenusa, ¿no? Sí. Ya, entonces vale 10, ¿cierto? Sí. 3, 4, 5 multiplicado por 2. Ya, entonces, ¿cómo es el área de un triángulo? Entonces, la respuesta es depende. Si quiero sacar el área de un triángulo, ¿quién tomarían ustedes como base? Sí. ¿Sí? Esto te refiero, ¿cero, no? ¿Eso? ¿Cómo? No sé, ¿quién va a tomar como base en el triángulo? Y no el 6. El 6 ya. Si la base fuera 6, ¿qué sería la altura? 8. Partido en 2, ¿cierto? Entonces, ahora, para que podamos meter este dato, tenemos que tratar de meter este dato que nos piden. Vamos a poner H's. ¿Quién podríamos tomar como base ahora? Del triángulo. 10. 10. Si toman como base del triángulo completo 10, la altura, o sea, el área sería 10 por H, que no lo conozco, partido en 2, ¿no? ¿Qué es el H? ¿Cierto? Entonces, eso. Entonces, es sacar el área de dos formas distintas, pero en una se va a llevar la incógnita. ¿Está claro? Hay que dejar la H y me cuenta. Y la 16 después. Y la 16. La 8 es 50. Ah, Y es lo que tomar esa base y la altura que hay por afuera también vale 10. sí. Esta es la esta, creo. La también esta. Sí. Y la 16, que es ¿Cuál fue? la 8, 9, o sea, la 8 y la 9 son B. B de barco. ¿Y te dio B o no? No me va. ¿Cuánto de A? ¿Qué? La 9 te dio A. Pero yo creo que es un error de despeje, no es un error de.
y B16. La B16 se parece un poquito a la 8. Más o menos una idea parecida a eso. Ya. ¿Estás listo? Bueno, esperemos chicos. Pero que igual la 16 es por una fórmula que yo me acordaba. No la hice así ¿Cuál fórmula? de A raíz de 2. Ah, ya, ok, y después. Ya, te entiendo. Entonces, eso es lo que me quieres decir, ¿o no? Sí. De ahí después. No, pero no es más antes, lo hace. Bueno, está perfecto. Eso justo lo vamos a enseñar, pero está bueno. La diagonal de un cuadrado. ¿Cómo se acaba así, no? No, o sea, lo que pasa es que está bien, pues. Pero si no sabéis esa fórmula, vos a un cuadrado le ponís x, 6 raíz de 2. Pitágoras. Y despejáis el x y te da 6. Pero está bueno lo que. Entonces esa idea también la voy a agregar, la diagonal de un cuadrado. Sí, me acuerdo que esa materia tenía demasiadas fórmulas, porque hay una fórmula para que A sea, por ejemplo, B en este caso, o Ya. que A sea AB, pero AB de repente voy a ser más corto. Entonces eran 5 o 6 fórmulas que tenía que hacer. Esto hace que sea más rápido. Entonces. La diagonal de un cuadrado, Vale. el lado por regla. La pueden usar. Y ahí con eso sacan el lado, y con el lado tienen casi todo. ¿Está tomado o no? ¿Les queda la. Esta no? No, esta no. ¿Esta sí? Ya, 6 por 6 partiendo. Ya chicos, nos queda la última parte de materia. Y lo que tenemos que ver, por ejemplo, en un triángulo, por ejemplo, vamos a partir con las más fáciles. ¿Qué propiedades cumplen los ángulos interiores? 180. Perfecto. Un gamma. Una pregunta que yo pensaba que todo el mundo lo sabía, pero me doy cuenta que no. ¿Cómo se hacen los ángulos exteriores? ¿Cómo yo tendría que dibujar un ángulo exterior? Una prolongación. Una prolongación. ¿Te lo tenéis claro? Créeme que yo pensaba que todo el mundo esto lo sabía y no. Ustedes prolongan un lado cualquiera, es un ángulo exterior. 180, sí. Claro, acá por ejemplo voy a prolongar ese y es un ángulo exterior. Voy a prolongar ese y es un ángulo exterior. Ah, no, quedó bien chueco el último, déjame ponerlo bien. Tiene que ser bien chueco. Ahí lo prolongan. Bueno. De arriba. Ya. ¿Y cuánto suman los ángulos interiores? Los exteriores 180. No. Los exteriores. 160. 360. Ok. ¿Y qué pasa si yo sumo un interior con un exterior? Así como el que está al lado. 180. 180, ¿cierto? Que es la mitad de la vuelta. No lo voy a anotar eso, pero para que ustedes sepan que hay puro 180. Esta es un poquito más rara. Lo que pasa es que alguien se la sabe. Aquí igual alfa más beta. Ah, A ver. ¿cuánto era 180? 180 de B. Ya, ¿y quién también es 180 menos el otro? El. Porque está bien. Claro, porque esos tres tienen que sumar 180. Entonces alfa más beta es 180 menos ese. Pero hay otro ángulo que está marcado y que también es 180 menos gamma. ¿Cuánto vale ese? Ese ángulo ahí. Todo esto es 180, ¿no? Y este es gamma. Entonces vale 180 menos gamma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que si suman dos ángulos interiores, alfa más beta, le da el exterior del otro ángulo.
beta más gamma es el exterior del otro ángulo, y alfa más gamma es el exterior del otro ángulo. ¿Ya? Esto, la verdad es que casi nunca se usa, pero está bueno saberlo de repente, en algunas cosas puede acortar el camino. Si tienen que estar sacando todos los ángulos, no tienen para qué sacar este y después, sino que suman estos dos y al tiro de tal de afuera. ¿Ya? Y 4. Por ejemplo, vamos a asumir que el ángulo alfa es el más chiquitito, después el beta y después el gamma. Entonces, ¿cómo serían el orden de los lados? ¿Quién es el lado más chico, quién es el lado más grande y quién es el mediano? ¿Qué creen ustedes? El más grande, o sea, gamma. Díganme el más chico primero. ¿Quién es el más chico de los lados? Ah, No, pero de los lados, no de los ángulos. El alfa es el ángulo más chico. el. Entonces, ¿quién será el lado más chico? Ah, ¿Por qué? Ya, después A, o sea, el que está al frente del ángulo más chico es el más chico. Después Claro. B, ¿o no? Sí. Y después C. ¿Y por qué eso es así? ¿Qué lógica tiene? Porque según el ángulo, como que se va expandiendo el lado. Claro, porque si un ángulo es bien chiquitito, es así nomás y choca con eso. Pero si el ángulo es grande, este lado se va a agrandar, ¿o no? Es como si tuviera una pantalla con un foco acá. Si usted, el foco así les va a iluminar esta parte, ¿no? Pero si es así les va a iluminar todo eso, ¿no? Ya. Y la última propiedad que tenemos que ver es que para que un triángulo se pueda construir, para que un triángulo se construya, se debe cumplir. Debe cumplir que la suma de dos lados tiene que superar siempre al tercero. Por ejemplo, A más B siempre tiene que superar al lado que sigue. Y lo mismo para el otro. A más C tiene que superar a B. Y B más C tiene que superar a A. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, este triángulo no existe. Yo no podría construir un triángulo que fuera así. 1, 2, 4. ¿Por qué no existe ese triángulo? porque no somos uno, dos, Claro, la suma de 1 más 2 no supera a 4, ¿cierto? Entonces ese tipo de triángulo no se puede construir y si ustedes lo hicieran con un compás no les saldría. ¿Ya? Entonces eso no existe, este triángulo. ¿Estamos claritos? ¿Anotados? Y ahí nos faltan dos cosas más y estamos con la materia al menos. Y después nos ponemos a hacer ejercicio. Uno que es el triángulos especiales. Triángulos especiales. Y el primero, algo como que lo comentamos. Y esto se puede hacer con trigonometría también, pero estamos pensando en M1 en este momento, pero también lo pueden hacer con trigonometría. Cada vez que tengan un triángulo 90, 45, 45, los lados van a seguir x, x, x raíz 2. Porque en el fondo es como la diagonal de un cuadrado, ¿no? Ah, ya. Pero de ahí viene, ¿cierto? Y quizás ese es obvio, pero igual hay que escribirlo porque es bueno saberlo. El triángulo que no es tan obvio, por lo menos, es 90, 60, 30, entonces usted tiene un triángulo ahí con 30, 60 y 90. Va a pasar eso, el que está al frente del 30 vale x, el que está al frente del 90 vale 2x, y el que está al frente del 60 vale x por raíz de 3. Entonces vamos a hacer un ejemplito para ver cómo se usa esto. Entonces imaginemos que tenemos esto. Vamos a poner acá 30, 90 y 60. Y supongamos que este vale p. Entonces, ¿cuánto valdría el otro lado? Si ese vale 20. Ese vale 10. El que está al frente del 30, como el que está al frente del 30 vale x, cuando el del frente del 90 vale 2x. El de 30 vale 10 y el Ese otro. vale 10 y el otro. 10 por raíz de 30. Perfecto. Entonces aquí lo que uno hace, que ustedes lo hacen de memoria, pero lo que hace uno en el fondo es el 2x, lo igual a 20. Sacan que x es 10, entonces este es 10, ahí está. Y acá es 10 raíz de eso. Si ustedes no se acuerdan de eso, lo que se puede hacer es con trigonometría estas cosas, ¿no? Están en la tablilla. ¿Estamos claros? Ya. Vamos a hacer ejercicio, vamos a ir en orden ahora. Vamos a hacer el ejercicio en orden de la 1 hasta donde lleguemos. Son las 4 o 5. Quedan 15 minutos hasta lo que más avancemos y los demás tareas. Mi mamá te la voz, ¿cierto?
O sea, creo, pero déjame mirarlo, pero creo que sí. Como que... Está muy personal haciendo. No, tranquilo, sí, creo que van a comprando. Yo soy muy volado también, entonces se me olvida. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana. Ana, Sí, ya, sí, sí. También, eso. Seguimos Sí, en orden, de la 1 para adelante hasta donde llegue. Y algunas que les fue a complicar, pero ahí me tienen que ir preguntando o entre nosotros las sacamos. La 6. Somos de la 6. ¿Entonces sabes cómo se hace la 6? Sí, pero no. Pero yo creo que la un 6. porcentaje, pues, A ver, ahí te inventáis un triángulo que sea fácil sacarle 25%. 100. Si encontráis un número más bonito, chiquitito, mejor, pero sí, con eso lo sacáis. En la 5 no sé si dice en la 5 pero la palabra equivalente significa que tiene la misma área. No que son iguales, sino que tienen la misma área, por si la segunda en la 5. Significa igual área. Ya. Por ejemplo, un cuadrado con un círculo, aunque sean figuras distintas, pueden ser equivalentes, o sea, pueden tener la misma área. Cuando haga la 5 para que le pongan ojo a eso. En la 5 sería A o B. B. Sí, porque tú tienes, por ejemplo, en el primer triángulo, es 9 por la altura 1, partido en 2, ¿cierto? Es el área. Sí. Tiene que ser igual al área del otro, 12 por H2 partido 2. Ya. Si multiplico por 2 se te van esto, ¿cierto? Y voy a pasar el H2 para allá y el 9 para acá. Entonces, que H1 partido en H2, este 9 está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces la razón entre la altura es 4 tercios. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si quieres que el área sean iguales, el que tiene base más chica debería tener altura más alta para que compense. ¿Ok? Y lo mismo, el que tiene base más grande tiene que tener una altura más chica para que tenga la misma altura. ¿Todo bien, Tomás, con eso? Ya.
¿Cuál es el max? No sé. No sé. Ya. ¿Cómo vamos? Pensando. Ya. Como que siempre suena todo más eso. Las 6. Vámonos. Vámonos. Ya. Tenemos un triángulo rectángulo. Ya, entonces tenemos una base al principio que no sabemos y una altura que no sabemos, ¿cierto? Ya, entonces, ¿en qué porcentaje debe variar la altura cuya base? Entonces, la base ahora va a ser más chiquitita, ¿no? Sí, Por lo tanto, 5%. ya, entonces la base va a ser más chiquitita, el 25% menos. Entonces, ¿cómo va a ser esta base? Vamos a hacer con letra. A menos 25%. Ya, pero dímelo al tiro un porcentaje. Si le quitaste un 25%, ¿con qué porcentaje de la altura te quedas? Con un 5%. Claro, y eso en decimal sería, o en fracción 3 cuartos de D, ¿no? Y ahí la altura nueva no, la quieres sacar, ¿o no? Ya, entonces tú quieres ¿qué quieres que pase? Que esto quede en igual área, ¿no? Entonces, h por b partido en 2 es igual a h mayúscula aquí. Esa es la incógnita por si acaso. Es igual a 3 cuartos de b. O sea, por 3 cuartos de b partido en 2, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los dos ahí? Como que digo, Se va, ¿o no? Sí. Ya, ¿qué pasa si el b lo paso dividiendo? Ese b. ¿Qué va a pasar cuando lo paso dividiendo? Se va a simplificar, ¿o no? Sí. Y ahí este te queda h chico igual a 3 cuartos de h, ¿no? El 4 lo paso para acá, queda 4h igual a 3h mayúscula, le queda 4h tercios. O sea que la altura creció en cuánto? Pasó de h a 4h tercios. Entonces, ¿en cuánto creció la altura? De una h a 4 tercios de h, ¿no? ¿Cuánto creció? Fracción. Hay que restarlo, ¿no? Entonces, un tercio de h, ¿no? Sí. Eso es lo que creció. ¿Y un tercio qué porcentaje lo representa? 33. Ya, no, eso. Eso es con letra, pero si ustedes lo pueden hacer con número, también funciona. Y cuando no puedes hacer eso, un número, en vez de un número nomás, que sea fácil sacarle el 25% y te va a salir, va a ser un poco más largo quizás, pero sí o sí te sale. Entonces, es importante que para la próxima semana hagan la tarea, porque en la próxima clase viene ángulo, o sea, círculo, que también hay que calcular áreas, perímetros, y viene cuadrilátero, rombo, trapecio, paralelogramo, cuadrado, rombo, y un montón de materias, entonces es importante saber hacer esto bien. Próximo viernes, sí. Sí, esta clase es como relajada, pero la que viene es como de harta materia. Las dos que vienen, porque Después del próximo año, después nos toca vectores la siguiente. sí, vectores, rotación, traslación, simetrías. O sea, esas dos son pesadas, la 14 y la 15 son pesadas. ¿Sabes? Al final Martín se metió. ¿Mm? Martín se metió. No se metió si quiere que le grabara la clase, ¿no? Que la grabara, no. Qué flojo. Yo creo que está enfermo. Sí, no se está enfermo. Ah, ya, eso. O sea, me dijo que le grabara la clase, no me dijo que le mandara la invitación. Yo supuse, debe estar muy enfermo, a lo mejor no le da ni siquiera para meterse a la clase.
Pero lo bueno es que te quedó grabado todo lo que dijimos. Así que ahí usted aperrando esto. No, no vamos a decir. El 7. Sí. A ver, ¿Qué pasó? A ver. Hagamos esto todo se hace dibujando. Esa es como la principal referencia. Sí. Ya dicen que la diagonal es 3 raíz de 2. Sí. Dice que un lado va a poner este raíz de 2. Vamos a ver el en un rectángulo. Vas a ver. Ya. Entonces, esta es la base, por ejemplo. Sí. La tienes que sacar y la altura la tienes, ¿cierto? Sí. Ya, pues. Y esto lo sacáis con Pitágoras. El raíz de 2. O sí, ¿qué tal? Y eso lo sacáis con Pitágoras. Esto cuesta al principio porque esto lo ven cuando ustedes son muy chicos, entonces no es que sea difícil, pero no se acuerdan. Entonces es importante que lo vayan repasando. Y el Pitágoras con los paréntesis que correspondan, todo el tema. Ahí salió Vicente, ¿cierto? Sí. Dale. Muchas gracias. Ya. El triángulo en la 10, al estar inscrito en un cuadrado, ¿es rectángulo o no necesariamente? No, puede ser cualquier triángulo. ¿En cuál vas tú, Max? Ahí. ¿En la Dino Casteco? Es como calcular el área de un triángulo sin calcular el área del triángulo. Esa es la pista. ¿Cachaste, no? Ya, está bien. Si no es rectángulo, ¿cómo se lo estructura? ¿Quién? ¿Estás hablando de la 10? ¿Sí? Es que tú no calculas el triángulo porque no es hacerle la altura. Pero el de afuera, obviamente, porque un cuadrado, ahí un 90, también. O sea que el área total del cuadrado menos los triángulos blancos.
Por eso es que esos triángulos que son de una forma, o cualquier figura que no sepan calcular la base o la altura o cualquier otra figura, te sacan el área total y le quitan los pedacitos blancos, sí, que sí van a hacer sacarlo porque son triángulos rectángulos. Ah, fácil de lo que está. Por eso, pero es que todas esas cosas las tenemos que practicar porque se nos tiene que empezar a ocurrir. ¿Ya? ¿Salió? Sí. Ya, ahí quedamos chicos. 20, 21. Quedamos ahí. Próxima clase seguimos